Ella confesó. No te quiero. Simplemente no quería criar a este bebé sola. Dije, entonces no tendrás que preocuparte por mí en absoluto. La llamada del médico más tarde ese día reveló una verdad para la que ni siquiera yo estaba preparado. Muy bien. Entonces, estaba en medio de pintar el cuarto del bebé. Acababa de pasar toda la mañana montando una cuna del infierno. Ya sabes, del tipo con 1.000.000 de tornillos e instrucciones que no tienen ningún sentido. Pero finalmente estaba terminada. Y honestamente, me sentía bastante bien al respecto. Estaba pensando que en 6 meses mi hijo estaría durmiendo aquí mismo. Fue entonces cuando mi novia Melissa entró en la habitación. No estaba sonriendo. No había sonreído mucho últimamente, pero supuse que eran solo las cosas habituales del embarazo, las hormonas y todo eso. Estaba a punto de mostrarle la cuna que había construido, pero ella tenía una mirada extrañamente vacía en su rostro que me detuvo. Tenemos que hablar, dijo. Su voz era completamente plana. De acuerdo, dije, comenzando a sentirme un poco preocupado. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Estoy bien, dijo. Entró en la habitación pero se quedó de pie torpemente como si no quisiera estar allí. Necesito ser honesta. Esto no está funcionando. Estaba confundido. ¿Qué no está funcionando? ¿El color de la pintura? Puedo repintarlo si no te gusta. No, dijo finalmente mirándome. Sus ojos estaban simplemente fríos. ¿Nosotros? ¿La relación? No te quiero. Las palabras ni siquiera se registraron al principio. Se sintió como una broma. Habíamos estado juntos 3 años. Estábamos teniendo un bebé juntos. Este era nuestro plan. ¿De qué estás hablando, Melissa?, pregunté. Claro que me quieres. Estás embarazada de nuestro hijo. Una sonrisita desagradable se dibujó en sus labios. No, no te quiero. Y honestamente, no creo que nunca lo haya hecho. Solo eras una apuesta segura. Cómodo. Pensé que podría hacerlo funcionar, pero no puedo. Se sintió como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada recuerdo de los últimos 3 años de repente se sintió falso. Yo no era su pareja. Era un proyecto que ella abandonó. ¿Entonces por qué? Pregunté y mi voz se quebró. Señalé su estómago. ¿Por qué seguir con esto? Ella simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Sucedió. Cuando me enteré, entré en pánico. No quería ser madre soltera. No tengo el dinero para ello. Así que, simplemente seguí la corriente contigo y todo el plan de la familia feliz. Luego, de hecho, me expuso su plan. Me dijo que permaneceríamos juntos un par de años después de que naciera el bebé. Yo pagaría por todo y sería el padre. Y una vez que ella se recuperara financieramente, podríamos separarnos. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un trato de negocios. Iba a usar mi vida para solucionar su problema. Simplemente la miré. El dolor era masivo, pero algo más comenzaba a abrirse paso a través de él. ¿Ire? Pura y fría ira. Esta mujer era una extraña. Dejé el pincel, me limpié las manos y la miré directamente a los ojos. Entonces no tendrás que preocuparte por mí en absoluto, dije. Pasé justo a su lado, tomé mis llaves y mi billetera, y salí del apartamento. No miré hacia atrás. Me subí a mi coche y simplemente conduje. No tenía idea de a dónde iba. Solo necesitaba estar en movimiento. Las calles de la ciudad se difuminaron en una mancha sin sentido de luces y colores. Mi mente era solo un bucle de sus palabras, sus ojos fríos, ese horrible encogimiento de hombros. 3 años. Toda una vida que pensé que estábamos construyendo y todo era una mentira. Yo era una póliza de seguro andante y parlante para ella. Eso es todo. El dolor era tan agudo que sentía que no podía respirar. Terminé en la autopista conduciendo a 60 millas por hora en el carril lento como un anciano, sintiéndome completamente entumecido.
Después de aproximadamente una hora de esto, me detuve en un área de descanso y apagué el motor. El silencio era ensordecedor. Me quedé sentado allí tratando de averiguar cuál se suponía que era el primer paso del resto de mi vida. Encontrar un nuevo lugar para vivir, llamar a mi jefe y decirle que no iría mañana. Llamar a mis padres y decirles que el nieto por el que estaban tan emocionados era parte de una mentira. El pensamiento me hizo sentir mal. Mi teléfono vibró. Lo ignoré. Vibró de nuevo, persistente. Pensando que era Melissa, quizás llamando para ver si su socio de negocios estaba listo para negociar los términos. Casi lancé el teléfono contra el tablero, pero miré la pantalla y era un número desconocido. Pensé, ¿qué diablos? No puede empeorar. Contesté, mi voz sonaba áspera. ¿Hola? Hola. ¿Hablo con Mark?, preguntó una voz de mujer educada. Sí, ¿quién es? Soy Susan de la oficina del doctor Evans. El doctor quería hablar con usted sobre los resultados de su reciente examen físico. ¿Puede esperar un segundo? Casi me reí. ¿Un examen físico? Me había hecho uno hace aproximadamente un mes, el primero en años. Melissa me había insistido, diciendo que necesitaba estar sano para el bebé. La ironía era tan espesa que te ahogabas con ella. Claro, dije, sin que realmente me importara de qué se trataba. Un momento después, el doctor se puso al teléfono. Mark, soy el doctor Evans. Lamento molestarte, pero cuando recibimos tus resultados completos del laboratorio, quise hablar contigo yo mismo. Su voz era seria, y por un segundo, pensé, genial. Además de todo lo demás, tengo alguna enfermedad rara. Adelante. Está bien, doctor. ¿Qué pasa? Bueno, Mark, en tu panel de sangre, vimos algunas cosas que eran un poco inusuales, así que realizamos algunas pruebas genéticas más específicas solo para ser exhaustivos. Incluso las repetimos una segunda vez para confirmar. Los resultados muestran que tienes una condición. Se llama ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes. No sabía qué significaba ninguna de esas palabras. ¿Un qué? ¿Es malo? ¿Qué hace? Hubo una pausa. El doctor se aclaró la garganta. Mark, lo que significa es que eres estéril. Naciste sin los conductos que transportan el esperma. No es algo que se desarrolle. Es una condición que has tenido toda tu vida. Empezó a hablar de opciones para el futuro, sobre FIV y procedimientos. Pero ya no podía oírlo. Mi mundo entero se inclinó sobre su eje. El teléfono se sentía resbaladizo en mi mano, estéril desde el nacimiento. Un único pensamiento, claro como el cristal, atravesó la niebla de mi dolor y conmoción. No fue un pensamiento emocional. Fue una simple ecuación lógica. Si soy estéril, y siempre he sido estéril, entonces el bebé no es mío. De repente, los últimos meses encajaron en un foco nítido y feo. Su repentina distancia no eran las hormonas del embarazo. Su falta de afecto no era solo estrés. La forma en que había estado evitando mi contacto, la forma en que se estremecía cuando intentaba poner mi mano en su estómago, no era por mí. Era por su culpa. Y su confesión. No fue un momento valiente y honesto. Fue un movimiento calculado, una mentira envuelta en una media verdad. Confesó el crimen menor, no amarme, para ocultar el mayor. Me estaba poniendo a prueba, viendo si aceptaría una vida como proveedor sin amor, un tonto dispuesto a criar al hijo de otro hombre. Debió pensar que era tan inteligente, tan en control, probablemente asumió que nunca jamás descubriría la verdad. La pura y asombrosa arrogancia de ello me dejó sin aliento. El dolor en mi pecho se había ido. El desamor se había ido. En su lugar había algo frío, duro y pesado. Se sentía como un bloque de hielo formándose en mi estómago. Esto ya no era una ruptura. Esto era un fraude. No solo había roto mi corazón. Había intentado arruinar mi vida, atraparme de la manera más fundamental en que un hombre puede ser atrapado. Arranqué el coche. Ahora sabía a dónde iba.
Iba a volver al apartamento. No iba a volver a llorar o a gritar. Iba a volver para terminar esto. Cuando volví a entrar en el apartamento, Melissa estaba en el sofá navegando en su teléfono. Levantó la vista y pude ver la sorpresa en su rostro. Claramente esperaba que me hubiera ido por mucho más tiempo, probablemente pensó que estaba acurrucado en posición fetal en casa de un amigo. Puso una mirada de lástima cautelosa. ¿Tuviste tiempo para pensar?, preguntó como si yo fuera un niño pequeño que acababa de terminar un tiempo de castigo. Sé que es mucho para asimilar, pero realmente es la solución más lógica para el bebé. No dije nada. Simplemente caminé hasta la encimera de la cocina y me quedé allí mirándola. Mi calma pareció desconcertarla más de lo que cualquier pelea a gritos podría haberlo hecho. ¿Qué? Dijo, su voz un poco más aguda. ¿Vas a decir algo? Recibí una llamada telefónica interesante mientras estaba fuera, dije, mi voz firme. ¿Tu mamá? ¿Le dijiste? Preguntó, un destello de molestia en sus ojos. La idea de tener que lidiar con mis padres tan pronto claramente no era parte de su plan. No, no fue mi mamá, dije. Fue mi doctor. Observé su rostro. Un parpadeo de confusión, nada más. Llamó con algunos resultados de las pruebas de ese examen físico que me hice, continué. Ya sabes, el que querías que me hiciera para asegurarme de que estaba sano para el bebé. Resulta que encontraron algo. Una condición genética con la que nací. Dejé que eso quedara flotando en el aire por un segundo. Ella todavía me miraba, esperando el punto. Se llama ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes, dije, pronunciando cada palabra perfectamente. Puedes buscarlo si quieres. Significa que soy estéril, Melissa. Significa que no puedo tener hijos. Nunca pude. Nunca en el resto de mi vida olvidaré la expresión de su rostro en ese momento. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. El color se desvaneció. La confianza engreída, la lástima calculada, la arrogancia. Todo se desmoronó en polvo, reemplazado por puro pánico con los ojos desorbitados. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró de mí a su estómago y de vuelta a mí. La máscara había desaparecido. Finalmente estaba viendo a la persona real debajo. Una mentirosa acorralada y aterrorizada. ¿Eso? Eso no es posible, tartamudeó finalmente. Los doctores cometen errores. Deben haberse equivocado. Hicieron la prueba 2 veces, dije, mi voz como el hielo. No hay error, así que supongo que la única pregunta que queda es, ¿de quién es el bebé? Ella solo me miraba fijamente, todo su cuerpo temblaba. El juego había terminado. Ella lo sabía. Todos sus planes cuidadosos, todas sus manipulaciones, todo se había ido en un instante. Ibas a dejar que lo criara, dije, las palabras bajas y peligrosas. Ibas a dejar que pintara su habitación, construyera su cuna, lo amara y pagara por él, sabiendo que no era mío. Te quedaste ahí y me dijiste que no me amabas como si fuera un noble sacrificio, cuando en realidad solo eras una tramposa común y corriente que fue descubierta. Te lo iba a decir, lloró. Las lágrimas finalmente llegaron. Eran lágrimas de miedo, no de remordimiento. Algún día, cuando fuera el momento adecuado. No me mientas, espeté, mi voz finalmente elevándose. Ya no más. Nunca iba a haber un momento adecuado. Ibas a dejar que esta mentira fuera mi vida. Respiré hondo, conteniendo la ira de nuevo. Necesitaba ser frío ahora. Necesitaba ser estratégico. Esto es lo que va a pasar, dije, caminando hacia mi computadora portátil en la encimera. Intentaste estafarme. Intentaste atraparme en 18 años de responsabilidad financiera por un niño que no es mío. Eso es algo serio. Así que, ¿vas a pagarme? Parecía confundida. ¿Pagarte por qué? Por todo, dije, abriendo una hoja de cálculo que había comenzado en mi cabeza en el camino a casa. Me debes por cada $1 que he gastado en esta mentira.
la mitad del alquiler de los últimos 4 meses desde que descubriste que estabas embarazada, la mitad de los servicios públicos, toda la ropa de maternidad que te compré, las vitaminas prenatales, los copagos del médico, el colchón nuevo que compramos porque decías que te dolía la espalda, la cuna, la pintura, todo. Comencé a buscar mis extractos bancarios en línea. Soy meticuloso con mis finanzas. Sabía que podía encontrar cada una de las transacciones. «Estás loco», susurró. «No tengo esa cantidad de dinero». «Ese no es mi problema», dije. «Deberías haber pensado en eso antes de decidir arruinar mi vida. Calculo que son alrededor de $15,000. Obtendré el número exacto y vas a firmar un acuerdo legalmente vinculante para pagarme hasta el último centavo». «No lo haré», dijo, tratando de encontrar alguna pizca de desafío. «No puedes obligarme». «Oh, creo que sí puedo», dije con calma. «Porque si no lo haces, mi próxima llamada telefónica es a tus padres. Tus padres, tan dulces, tan tradicionales, tan religiosos. Me pregunto cómo se sentirán cuando les diga que su hija no solo engañó a su novio que la amaba, sino que también intentó engañarlo para que criara al bebé de otro hombre. Estaré encantado de reenviarles el informe de mi médico. Estoy seguro de que a tu papá le encantará esa historia. Piénsalo, Melissa. Es tu elección. Firma un trozo de papel o haz que toda tu vida explote frente a tu familia». La amenaza aterrizó exactamente como pretendía. Sus padres eran su salvavidas. Su aprobación significaba todo para ella. La idea de que supieran toda la fea verdad era su peor pesadilla. Me miró fijamente, atrapada y rota, y finalmente asintió con un solo gesto de derrota. Las siguientes 2 horas fueron seriales. Me senté en la mesa de la cocina revisando metódicamente los extractos bancarios y de tarjetas de crédito, añadiendo partida tras partida a la hoja de cálculo. Alquiler, comestibles, esa almohada de embarazo cara, el pago inicial para el obstetra de primer nivel en el que ella insistió. Ella simplemente se sentó en el sofá, en silencio, viendo crecer su deuda. El total final ascendió a $16,247. Descargué una plantilla estándar de contrato de pago de préstamo, rellené los nombres y la cantidad con una modesta tasa de interés por pagos atrasados, y la imprimí. Puse el contrato y un bolígrafo en la mesa de centro frente a ella. Lo recogió con una mano temblorosa, sus lágrimas emborronando la tinta mientras firmaba su nombre en la línea. Tomé el papel firmado, lo doblé y lo puse en el bolsillo de mi chaqueta. Luego fui a nuestro dormitorio y comencé a empacar una maleta. Mi vida real estaba comenzando ahora. Estuve fuera del apartamento en menos de 1 hora. Lo primero que hice fue ir a mi banco y abrir una nueva cuenta. Transferí mi mitad de los fondos de la cuenta conjunta. A la mañana siguiente, llamé a nuestro arrendador y le informé que estaba rompiendo el contrato de arrendamiento. Me costaría el depósito de seguridad y un mes de alquiler, una tarifa que pagué felizmente, sabiendo que la añadiría a la cuenta de Melissa. Le envié una factura formal detallada por ello, tal como lo prometí. Luego la eliminé de mi vida por completo. Bloqueé su número. La bloqueé en todas las redes sociales. Les conté a mis amigos y familiares una versión cuidadosamente editada de la verdad, que habíamos roto. La boda se cancelaba y agradecería que respetaran mi privacidad y no hicieran preguntas. Las consecuencias para Melissa fueron, por lo que escuché, rápidas y brutales. Se quedó con un embarazo, un apartamento que no podía pagar por su cuenta, y una deuda legalmente exigible al hombre que intentó destruir. Tuvo que hacer la única llamada que probablemente temía más que nada, la que era para el verdadero padre del bebé. Me enteré más tarde a través de un amigo en común que sintió que merecía saberlo. El padre era un tipo de su trabajo. Un tipo casado, por supuesto. Entró en pánico, lo negó todo al principio, y luego, bajo la amenaza de que su propia esposa se enterara, aceptó darle algo de dinero a Melissa. Pero no quería tener nada que ver con el bebé. No iba a ser padre. Solo estaba pagando para hacer desaparecer un problema. Así que el gran plan de Melissa de tener un ingreso estable de 2 padres para mantenerse estaba en ruinas. Se vio obligada a hacer lo único que estaba tratando de evitar desde el principio. Tuvo que acudir a sus padres.
No sé qué historia les contó, pero debió ser un desastre porque unas semanas más tarde, se mudó de nuestro antiguo apartamento y volvió a su habitación de la infancia. Tenía 31 años, estaba embarazada, arruinada y viviendo con su mamá y su papá. Cada mes, hacía un pequeño pago a mi cuenta bancaria, un recordatorio constante y humillante de su fracaso. Pasaron los meses. Me concentré en mí mismo. Conseguí un nuevo apartamento solo para mí. Me sumergí en mi trabajo. Me reconecté con amigos que había descuidado mientras estaba en la burbuja de Melissa. El dolor de la traición se desvaneció, reemplazado por una sensación de profundo alivio, como si hubiera escapado de un edificio en llamas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en llamas. El diagnóstico de esterilidad fue algo extraño. Al principio, se sintió como una maldición, pero en cierto modo, había sido una bendición. Era la única verdad incontrovertible que me había liberado. Unos 7 meses después de que me fui, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto era solo mi nombre. Lo abrí. Era de Melissa. Dentro había una foto de un bebé recién nacido envuelto en una manta de hospital. Mi corazón se encogió por un segundo, un miembro fantasma de la paternidad que pensé que iba a tener. Debajo de la foto había un largo párrafo divagante. Ya está aquí. Se llama Daniel. Es tan perfecto. Sé que lo arruiné todo, Mark. Estaba asustada y fui estúpida y cometí un terrible error. Pienso en ti todos los días. Lo miro y pienso en la vida que se suponía que debíamos tener. Lo siento mucho. Sé que no me lo merezco, pero te lo ruego. ¿Podemos olvidarnos del dinero? No puedo hacer esto sola. Necesito ayuda. Por favor. Era su última jugada desesperada y manipuladora, usando una foto de un niño inocente para tratar de librarse de las consecuencias de sus propias acciones. El antiguo yo, el hombre de hace un año, podría haber sentido una punzada de lástima, pero el nuevo yo no sintió nada más que una fría determinación. No respondí a su correo electrónico. No acusé recibo de la foto. En cambio, inicié sesión en el portal de pago en línea que había configurado para su deuda. Hice clic en un botón que envió un recordatorio de pago automatizado y de aspecto oficial a su dirección de correo electrónico. Mostraba su saldo pendiente actual, $15,821. Mostraba su próxima fecha de vencimiento de pago, a solo una semana de distancia. Archivé su correo electrónico y volví a lo que estaba haciendo. Estaba llenando papeles, una solicitud preliminar para una adopción nacional. El diagnóstico del médico no me quitó el deseo de ser padre. Simplemente cambió el camino. Iba a tener una familia, pero iba a hacerlo en mis propios términos, construida sobre una base de honestidad y verdad. Su vida era un desastre por las mentiras que contó.